Ahora sí, vamos a empezar el programa y vamos a empezar con toda, con uno de los temas candentes de la semana, que ha sido el decreto de Macri y el ministro de Educación Finocchiaro contra la paritaria nacional docente, y para eso estamos en comunicación con la titular de CETERA, Sonia Leso. ¿Nos escucha, Sonia? Se escucha. Bueno, perfecto. Decíamos que uno de los temas de la semana fue el DNU que sacó Macri y el ministro Finocchiaro el miércoles contra la paritaria nacional docente, que implica, entre otras cosas, la eliminación de la negociación del salario mínimo docente, el establecimiento de un mínimo salarial que fue dictado por el 20% mayor al salario mínimo vital y móvil para los docentes, y la determinación de que la mesa de negociaciones va a incluir no ya una representación proporcional a la cantidad de afiliados de cada gremio, sino un representante por gremio, que eso haría que CETERA, que hasta este momento tiene 5 representantes, tenga uno al igual que el resto de los gremios. Para empezar, ¿cómo toman ustedes políticamente este decreto? ¿Cómo se lo puede interpretar en ese sentido? Mira, para nosotros el decreto 52 firmado por Macri y Finocchiaro es un decreto que ni más ni menos liquida la paritaria nacional docente, una conquista por la que los trabajadores de la educación peleamos más de 20 años. Significa el hecho de una violación, primero es inconstitucional, viola la ley de asociaciones sindicales, la ley que establece la paritaria nacional docente y el convenio colectivo de trabajo. Por el otro lado, claramente, el intento es atacar a CETERA por un lado, pero por el otro lado, más fuertemente a los docentes, porque en realidad con lo que se establece por decreto, lo que se hace es eliminar la paritaria nacional docente. Este es el objetivo final, es decir, que los perjudicados van a ser los trabajadores de la educación, los maestros argentinos de todo el país, estén afiliados a CETERA o no. Nosotros, por supuesto, tenemos una amplísima representación porque somos el gremio mayoritario, representamos a 430.000 trabajadores de 24 jurisdicciones con sindicatos de base en las 24 provincias argentinas y los sindicatos mayoritarios de todas esas provincias, ampliamente mayoritario en muchos de las provincias, sindicatos únicos. Y lo que el gobierno está pretendiendo hacer es lo que viene haciendo: gobernar por decreto, eludir al Congreso, eludir o intentar eludir, porque la lucha va a continuar, lo que se está de alguna manera manifestando en la calle, ¿no? Lo vimos contra la reforma previsional, una gran unidad de todos los sectores para pelear contra la reforma, y lo que se viene, que es la reforma laboral, de alguna manera, a nuestro entender, lo que el gobierno está haciendo es aplicándola selectivamente, rama por rama de la actividad. Esto es un ataque, como lo hace con los compañeros de ATE, de alguna manera despidiendo trabajadores, faltándole el respeto a la representación gremial, no sentándose a discutir con los representantes legítimos de los trabajadores. Y en nuestro sector lo que están haciendo es, al atar la discusión salarial al salario mínimo vital y móvil y a un monto determinado, le pone de hecho por decreto un techo a la paritaria, es decir, viola el convenio colectivo de trabajo. ¿Eso cómo va a repercutir? Bueno, va a repercutir en peores salarios, en más conflictos, y por el otro lado, la otra parte del incumplimiento es lo que el gobierno ya viene haciendo con la inversión educativa, porque nosotros este es el segundo año que denunciamos la subejecución del presupuesto en educación, especialmente para los sectores más vulnerables de nuestros niños, jóvenes y adultos, la falta de inversión en infraestructura, el no giro del Fondo de Financiamiento Educativo. O sea que esto lo que va a hacer es bajar la inversión, bajar los salarios y ajustar a los docentes en ese sentido. Esto ha traído una repercusión muy importante entre los docentes. Creo que va a ser un inicio de ciclo electivo, lo vamos a definir por supuesto en un congreso, pero entiendo que esto va a generar un gran conflicto en todo el país.
¿Hay alguna posibilidad de que se vaya un paro docente en los primeros días del inicio de clases si persiste esta situación en ese sentido? Mira, nosotros lo vamos a definir en el Congreso de CETERA, votando como hacemos en cada una de las provincias, pero creo que va a ser un año de mucho conflicto, porque esto va a afectar no solamente la paritaria nacional, sino que va a afectar todas las paritarias provinciales, porque lo que el gobierno está haciendo es desprenderse de una responsabilidad que está fijada en la ley, donde claramente en la Ley de Financiamiento Educativo se establece que el Estado Nacional es garante, junto con los estados provinciales, de la educación en la Argentina. Esto es lo que claramente el gobierno de Mauricio Macri está haciendo, y no es más ni menos que otro nuevo ajuste al que nos tiene acostumbrados, ¿no? Sonia, ¿cómo estás? Habla Florencia. ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿tuvieron repercusiones de parte de otros sindicatos docentes acerca de la legitimidad o no de este decreto? Como SADOP, Sí, los sindicatos docentes, ahí los compañeros de SADOP se expresaron, los compañeros de la UDA también, hubo expresiones de todos los sindicatos, porque la verdad que más allá de que el gobierno puntualmente ataca a CETERA, también está atacando a la paritaria nacional docente, es decir, que va a afectar también, por supuesto, expresiones de otros compañeros de otros sindicatos ya de distintas ramas de la actividad, como los compañeros de ATE. Quiero agradecer especialmente al Tano Catalano, a los compañeros de la bancaria, a Palazzo, a los compañeros de los distintos sindicatos que se han expresado solidariamente, los compañeros de la CTA, los compañeros de la CGT, que han expresado su rechazo a violar el convenio colectivo. Nosotros vamos a estar haciendo una presentación, estamos trabajando en ello, una presentación ante la OIT y otra ante la Internacional de la Educación, que es la internacional que nuclea a todos los sindicatos docentes de todo el mundo. Por otra parte, el ministro de Educación, Finocchiaro, dijo que el hecho de que hubiese más representantes de CETERA en la mesa de negociación era no por una representación proporcional, sino por un acuerdo político, y más o menos tildó al sindicato de kirchneristas, ¿no? Por decirlo mal y pronto. ¿Usted qué opina de eso? Mira, creo que Finocchiaro desde que llegó no ha hecho otra cosa que agraviar a CETERA, y lo que me parece que no se da cuenta es que está agraviando a todos los docentes argentinos. Nosotros no hemos dejado de pelear. CETERA se fundó el 11 de septiembre de 1976, tenemos más de 600 docentes desaparecidos, lo peleamos en las épocas más difíciles de la Argentina, lo hicimos en el medio de la dictadura, lo hicimos en los terribles años 90, cuando pretendieron también, como ahora, fragmentar el sistema educativo, y lo vamos a seguir haciendo. Finocchiaro actúa más como un matón que como un ministro, ¿no? Por un lado habla de diálogo y por el otro lado no hace otra cosa que agraviar a la representación de los docentes. Lo que Finocchiaro no puede explicar es por qué los docentes argentinos siguen eligiéndonos y siguen cada día más afiliándose a CETERA y llenando las calles en cada una de las luchas. La representación en la paritaria además es una excusa porque, y Finocchiaro lo sabe muy bien, más allá de que nosotros tenemos una representación mayor, porque eso dice la ley, por supuesto de acuerdo, no es un acuerdo político como él lo sugiere, sino que tiene que ver con la ley, con la representación que establece la ley de acuerdo a la cantidad de afiliados. Pero más allá de eso, nosotros siempre votamos por unanimidad en las paritarias, cuando las aceptamos en los anteriores gobiernos, cuando las rechazamos en los anteriores gobiernos, y cuando la aceptamos en la primer paritaria que tuvimos con Bullrich, y cuando la rechazamos las veces que rechazamos propuestas salariales. Siempre fue por unanimidad, así que la excusa esa, la verdad que no es más que una excusa, y creo que es una agresión a CETERA, porque al gobierno no le gusta la representación sindical que lucha. El gobierno, cada vez que ha encontrado representantes sindicales que pelean,
o los han agredido, los han amenazado, o los han ninguneado, o nos han reprimido, como ha pasado con distintos sindicatos en estos últimos 2 años, ¿no? La verdad que una verdadera vergüenza, una falta de respeto a la democracia sindical. Ellos hablan de su representación y hablan del tema de incorporarse al mundo. Bueno, hay que avisarles que en el mundo hay paritarias y que en el mundo, en los países serios, como ellos los llaman y entre comillas, hay paritarias y los representantes de los trabajadores están sentados en la mesa con la patronal. El objetivo original, establecer una paritaria nacional docente, cuando se refiere a Néstor, cuando dice si Néstor Kirchner hubiese querido la paritaria nacional docente, hubiera hecho una ley de paritaria, cosa que no hizo. ¿Qué opinas con respecto a estas sentencias? No, no solo es una ley, es una ley que además el ex ministro Filmos, cuando era diputado, la votó el Congreso de la Nación por unanimidad, porque era un reclamo. Volvíamos de los 90, en el año 2006 nosotros habíamos peleado el fin de los 80, los 90, y en el momento en que eso se empieza a discutir y que nosotros empezamos a plantearlo en el Congreso de la Nación y tuvimos de alguna manera el respaldo en ese momento de Néstor Kirchner para que esta ley se sancionara, fue votada por unanimidad, lo votaron todos los partidos políticos, al punto de que el propio Bullrich habla en el recinto. Nosotros hace poco difundimos el discurso, lo que dijo Bullrich. En el momento dijo que la paritaria nacional docente venía a superar un montón de inconvenientes, venía a resolver una serie de problemas que la Argentina traía y que no tenía duda que eso iba a traer más igualdad. La verdad que, bueno, eso lo hizo cuando era oposición, ahora que son gobierno parece que dicen lo contrario. Y después otra cosa contradictoria, ellos mismos llamaron a paritarias. Si la ley no existía, ¿por qué cuando asumieron hubo paritarias, se firmó un acuerdo salarial y no hubo conflicto? Y si la paritaria no existe, y es tan claro como Finocchiaro lo dice, la pregunta es ¿por qué se deroga? Si no existe, ¿por qué derogar algo que no existe? Entonces creo que están llenos de plagado de contradicciones y lo que han hecho es un mamarracho jurídico que no resiste en un país serio con justicia independiente, no resiste 2 días, porque estaría actuando un juez de oficio. Y por último, usted decía que el decreto es inconstitucional y que van a hacer una presentación ante la OIT. ¿También piensan hacer alguna presentación, alguna denuncia ante tribunales en el país? Mira, lo estamos discutiendo. Ojalá hubiera justicia independiente en la Argentina que diera garantía de que algunas cosas no pasaran. Hasta ahora lo que estamos viendo es que los tribunales argentinos son, no digo todos, pero muchos, están al servicio del poder político, lamentablemente, ¿no? Con mucho dolor lo digo porque creo que en una democracia la división de poderes es fundamental. Sí, está clarísimo, y más estos días con que nos desayunamos cada día con una situación de un preso político nuevo desde diciembre pasado. Ya tenemos varios casos, Cristina, Timerman. Efectivamente, los hechos que estamos viendo hacen que por supuesto uno desee fervorosamente que la justicia realmente vuelva a tener un lugar de independencia y que realmente pueda parar estos atropellos del Ejecutivo que están violando leyes que existen en la Argentina, leyes de la democracia. Por último, Sonia, siendo que esta es la radio Germán Abdala, quería pedirte un mensaje para los compañeros y compañeras que nos están escuchando, los trabajadores de ATE Biblioteca Nacional, ATE Capital. Para los compañeros y compañeras que nos escuchan, para los docentes decirles que vamos a estar en la calle defendiendo nuestros derechos, que vamos a estar junto a los otros trabajadores como lo estuvimos peleando contra la reforma previsional, que aquí no se termina nada, que no se decreta
el fin de la lucha ni la defensa por una sociedad más justa. Y a nuestros compañeros, queridos compañeros de ATE, decirles que estamos junto a ustedes en la pelea cotidiana contra los despidos, contra el abuso de las patronales, contra lo que están tratando de hacer, porque lo que están haciendo con la educación y lo que están haciendo con el Estado es parte de una misma matriz. Es una matriz que pretende realmente un país sin Estado, un país sin salud, sin educación, sin acción social, sin atención a los sectores más vulnerables de la población. Así que seguramente, como siempre lo hemos hecho, vamos a estar en la calle juntos peleando. Bueno, le agradecemos mucho a la comunicación, clarísimo en todo, como siempre, y esta solidaridad en la lucha es mutua también de nuestra parte hacia CETERA. Esperemos que la situación, bueno, se pueda ir para mejor y llegar a un acuerdo, sobre todo a través de los medios que hagan falta con el gobierno nacional. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo también para usted. Bueno, era Sonia Leso quien pasaba, la titular de CETERA, gremio docente mayoritario en el país.